¿Se imaginan cómo una película de Hollywood sobre la pobreza en Estados Unidos pudo terminar siendo una vergüenza para el mismísimo Joseph Stalin? Bueno, la respuesta revela una historia increíble sobre el catastrófico y a la vez fascinante experimento económico de Rusia. Vamos a meternos de lleno en esta paradoja. Rusia es inmensa. Y hasta no hace mucho, Moscú tenía más multimillonarios que cualquier otra ciudad del planeta. Entonces, ¿por qué la gente común no es más rica? A pesar de su tamaño descomunal y esa riqueza tan visible en la superficie, la realidad económica es, francamente, sorprendente. El Producto Interno Bruto per cápita de Rusia es solo la mitad del de Portugal, y ni siquiera llega a ser un cuarto del de su vecino, Japón. La historia de cómo se llegó a esta situación es fascinante, y ojo, se remonta a mucho antes del siglo XX. Para entender el presente, hay que viajar al pasado. Y la primera pieza de este rompecabezas es un sistema económico que dejó cicatrices muy profundas: la servidumbre. La servidumbre, en esencia, ataba a los campesinos a la tierra. Era muy parecido al feudalismo europeo, pero persistió en Rusia por muchísimo más tiempo. Incluso después de que la abolieran en 1861, sus efectos se sintieron por décadas, obstaculizando la industrialización y dando lugar a empresas más pequeñas, menos productivas, un legado que, según muchos historiadores, se siente hasta el día de hoy. La abolición de la servidumbre liberó a millones de personas, pero las ciudades no estaban listas para recibirlas. La miseria, el enojo contra el zar, una guerra desastrosa y la masacre del Domingo Sangriento, todo esto creó el caldo de cultivo perfecto. Para 1917, el régimen del zar simplemente se vino abajo, dejando la puerta abierta a un cambio radical. Y en medio de todo ese caos, la promesa de los bolcheviques de Lenin era simple pero increíblemente poderosa. Para un pueblo que estaba harto de la guerra, del hambre y de la opresión, paz, tierra y pan era un mensaje irresistible, y fue lo que los llevó directamente al poder. Con los bolcheviques ya en el poder, Rusia se lanzó a uno de los experimentos económicos más radicales de la historia, uno que estaba inspirado en una visión casi utópica. La idea era eliminar por completo la propiedad privada y la explotación. Lenin, siguiendo las ideas de Marx, nacionalizó toda la industria y empezó a confiscar el grano excedente de los campesinos para alimentar las ciudades. El objetivo era una sociedad sin clases, pero la realidad fue brutalmente diferente. El resultado inmediato fue una catástrofe total. La producción, tanto agrícola como industrial, se desplomó. Solo en 1921 se estima que 5 millones de rusos murieron de hambre. El ideal chocó de frente y con una violencia tremenda contra la realidad. Tras la muerte de Lenin, su sucesor, Joseph Stalin, no solo continuó con el experimento, sino que lo llevó a un extremo verdaderamente aterrador. El plan de Stalin era muy claro: transformar a la Unión Soviética en una potencia industrial sin importar el costo. Primero, eliminó a los campesinos más prósperos, los llamados kulaks. Luego, forzó a todos los demás a trabajar en granjas colectivas del Estado. Y finalmente, canalizó absolutamente todos los recursos hacia la industria pesada. Y el costo humano se empezó a pagar de inmediato. Para 1930, más de 300.000 kulaks ya habían sido deportados a Siberia o forzados a abandonar sus tierras. La colectivización forzada simplemente destrozó la agricultura. Esto provocó una hambruna devastadora entre 1932 y 1933 que mató a un estimado de 5 a 7 millones de personas. La cifra es escalofriante. Y para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pudiera oponérsele, Stalin desató un terror político conocido como la Gran Purga. Entre 1936 y 1938, más de 700.000 personas, incluyendo a miembros de su propio partido, fueron ejecutadas. Claro, con un costo humano tan espantoso, surge una pregunta clave. ¿Esta transformación brutal le sirvió de algo al ciudadano soviético promedio? La respuesta es complicada. Y aquí es donde la historia se parte en dos, literalmente. Para la gente del campo fue un desastre total, sus niveles de vida se desplomaron. Pero para la población urbana la historia fue otra. Su consumo aumentó un poco y, sobre todo, consiguieron trabajo en las nuevas fábricas.
Fue en esencia una transferencia masiva de recursos del campo a la ciudad. Ahora, si nos ponemos los lentes de economistas y miramos solo los números fríos, el plan de Stalin fue, entre comillas, un éxito. Si solo miramos la producción, la Unión Soviética tuvo un crecimiento espectacular entre 1928 y 1970. Superó a Estados Unidos y solo quedó por detrás de Japón. Se convirtió, sin duda, en una superpotencia industrial. Pero claro, la producción industrial no cuenta toda la historia, ni de cerca. Un indicador mucho más claro de la calidad de vida es la esperanza de vida. Y fíjense en esto. Después de la caída del comunismo en 1989, vemos un aumento impresionante en los antiguos países del bloque soviético. Una señal clarísima de que, a pesar de todo el crecimiento industrial, el sistema estaba fallando en lo más básico, el bienestar de su gente. Y esto nos trae de vuelta, justamente, a nuestra pregunta inicial. La anécdota de una simple película estadounidense resume a la perfección esa brecha gigantesca entre la propaganda soviética y la realidad de la vida cotidiana. La idea de Stalin era, en el fondo, bastante astuta: usar el propio arte de Occidente en su contra. Quería una prueba contundente para demostrar que el sistema capitalista era un fracaso y que el comunismo, por supuesto, era superior. La elección parecía, a simple vista, perfecta. Las uvas de la ira, basada en la novela de John Steinbeck, muestra la desesperación y el sufrimiento de una familia de agricultores arruinados. ¿Qué mejor propaganda contra Estados Unidos que esa? Stalin, por supuesto, esperaba que el público viera opresión, miseria, el fracaso del sistema. Pero la reacción fue completamente inesperada. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. Para una audiencia soviética, donde tener un auto era un lujo casi inalcanzable, el hecho de que hasta la familia más pobre de Estados Unidos tuviera uno fue una revelación impactante. La película fue retirada de los cines de inmediato. Había demostrado exactamente lo contrario de lo que Stalin quería. Al final, toda esta historia de Rusia y las uvas de la ira nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? ¿De qué sirve una producción industrial masiva si eso no se traduce en una vida mejor para la gente? Es una lección clave sobre cómo medimos de verdad el progreso.